obviamente este tema de las elecciones tiene muchas aristas, pero quizá se está hablando en estas últimas semanas de la posible injerencia de Irán o de la injerencia de Rusia en las decisiones que tome el pueblo americano en esta próxima cita electoral. Yo quiero que nuestros compañeros nos pongan unas declaraciones del señor Putin, del presidente ruso, que dice que él prefiere a Kamala. Был действующий президент, господин Байден, вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это, во-первых, а во-вторых... Раззавещали, значит, надо, да? Во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Bueno, resulta que al señor le gusta la risa, lo ha dicho bastante claro, pero además de un machista chauvinista como el señor Putin, porque miren ustedes, yo soy mujer y a mí me encantaría, y creo que es una de las asignaturas que puede llegar a tener esta nación, ¿no? Llegar a tener una mujer que sea presidente, pero que sea una mujer presidente con méritos y sea una mujer con cerebro y sea una mujer que sepa llevar las riendas de una nación, no una señora que méritos honestamente no creo que tenga muchos, sobre todo por lo que ha hecho estos últimos 3 años como vicepresidente. Yo no sé qué opinan ustedes de lo que está diciendo el señor Putin. Yo creo que el señor Putin básicamente se está riendo. Es que déjame burlarme, seguimos burlando a los Estados Unidos diciendo que voy a apoyar a Kamala Harris. Obviamente él ha vivido los últimos 3 años y medio con una administración y ha trabajado con una administración muy débil. O sea, invadió a Ucrania bajo esta administración. O sea, le ha dado la espalda a Biden en cumbres como en Suiza, en el G7, o sea, no ha asistido, lo ha desplazado, o sea, lo ha visto como una persona muy débil, no a la altura de él, porque inclusive cuando hicieron el summit en Ginebra, que Putin no fue al G7, ¿qué fue lo que hizo? Yo no quiero mezclarme si tú quieres hablar conmigo, hablamos en Ginebra. Y salió de Ginebra fortalecido y Biden salió más débil. Entonces, ¿qué es lo que Putin ve en Estados Unidos? Que mientras exista un liderazgo débil, le va a poder seguir haciendo lo que ha estado haciendo. Porque entendamos algo, acabamos de ver al secretario de Justicia, Garland, salir esta semana pasada a hablar de la supuesta injerencia rusa e iraní en las elecciones de Estados Unidos. Puede ser lo más cierto del mundo, pero la gente no le cree. Hombre, y sobre todo después de la famosa trama rusa y de la señora Clinton, que por cierto, nada de eso, señores, ha quedado todo sin castigo. Es decir, aquí se manipuló y están las pruebas sobre la mesa, se manipuló realmente una elección, se presentaron pruebas falsas, se utilizó a las agencias de justicia y al Departamento de Justicia para mostrar algo que era un bulo, que todo el mundo sabía que era mentira. ¿Y saben el qué? No ha pasado nada. Por eso se sigue haciendo por el tema de que hay impunidad. Porque, o sea, decir ahora de que, bueno, hay que preocuparse por los rusos y por los chinos, por los iraníes, y que arrestaron a fulano y a fulano. O sea, actualmente Estados Unidos está haciendo una injerencia en la contienda presidencial del mismo país. O sea, la persecución política y los juicios detrás del expresidente Trump no son por el mérito judicial, como acaba de salir en un video oculto de uno de las personas del Departamento de Estado que maneja el tema de las relaciones públicas, que lo grabaron escondido, donde dicen, no, estos son casos inventados, hay que pararlo. Entonces, si nosotros estamos permitiendo de que instituciones del gobierno se utilicen para ingerir en las elecciones presidenciales del mismo país, ¿cómo le van a creer entonces que Rusia, aunque obviamente para Rusia, Irán y Corea del Norte siempre ha sido muy apetitoso tratar de ingerir, porque tiene un tema de política de Estado en las elecciones de Estados Unidos con su preferencia de qué presidente lo hace o no? De la misma manera, nosotros, Estados Unidos, influimos en las elecciones de otros países. O sea, financiamos candidatos que están alineados a la política del país. Entonces, no es solamente de Irán, de Rusia, de China. Nosotros también lo hacemos. Pero el problema es que lo estamos haciendo nosotros mismos dentro de nuestro propio país, dentro y con las campañas de los dos candidatos de nuestro país. O sea, eso de sacar 51 ex agentes de inteligencia para decir que algo era ruso cuando era falso, de crear documentación falsa para abrir una investigación que nos costó millones de dólares a nosotros. Todas esas cosas que fueron en su momento injerencia en el proceso político presidencial de Estados Unidos se sigue haciendo hoy. Entonces, salir a decir eso, por eso es que Putin se está riendo y está diciendo, bueno, sí, me encanta la sonrisa de ella. Obviamente puede hacer lo que quiera con ellos. Cristian. Pero mira, hay un tema que es clave
más allá, yo analizo la sonrisa de él más a fondo en un tema que tiene que ver con que él sabe que aquí se ha venido encubriendo en los últimos 2 años o tal vez 3 años una decadencia cognitiva por parte del presidente. Hoy por hoy, estaba mirando las cifras, son casi 500 días que se le ha pasado entre ires y venires en vacaciones. Comiendo helado. ¿Qué realmente está pasando? ¿Quiénes están gobernando? ¿Cómo se está manejando el tema de la Casa Blanca? Eso lo vamos a descubrir yo creo que en unos años, pero es un tema de seguridad nacional. Entonces él se ríe porque él dirá, bueno, pues que ya quién estará gobernando, o sea, que esté esta o el otro le da igual, y él tiene claro, y eso es algo que de pronto hay que decirle a la audiencia de que durante el gobierno de Trump, y eso está probado, fue el gobierno que más sanciones drásticas aplicó. Y hay una estrategia que me parece equivocada, y es, tú no puedes estar arrinconando a Rusia para que Rusia después se una a enemigos de Estados Unidos mucho más fuertes y armen un axis del odio y del mal en contra de Estados Unidos. Entonces eso es lo que se ha venido haciendo. Esa ha sido una agenda que no tiene nada que ver con la agenda del gobierno de Donald Trump. En esos 4 años, Trump buscó otra estrategia distinta, que era acercarse y poder tener acceso a entender cómo operaban estos líderes dictatoriales. Pero eso que se está haciendo ahorita de gastarse una cantidad de dinero en esta guerra en Ucrania, que es un error, porque finalmente no tenemos cómo financiarla y vamos a llegar a un punto donde seguimos en ese nivel de gasto, que eso no se habla en estas elecciones también, el tema del gasto público, nos vamos a ir a la quiebra. Entonces los enemigos de Estados Unidos están esperando ese momento en que llegue ese momento para en algún momento dado atacarnos y que no tengamos ni $1 con que poder pagar una bala para ir a... Porque lo otro es que tampoco te han podido vender cuál es la estrategia con la guerra, o sea, no te han dicho exactamente cuál es la política, solamente estamos en una guerra proxy de Estados Unidos y Rusia. Entonces eso es un tema bien complicado porque miles de millones de dólares se han ido para allá, y el hecho de que ahora la vicepresidenta que ahora es candidata también, diga, bueno, nosotros hemos tenido una posición fuerte con Ucrania, hemos financiado y hemos ayudado, pero ¿cuál es el destino? ¿Cuál es la estrategia? Claro. ¿Cuál es la salida? O sea, ellos eso no te lo contestan porque no la hay. Claro. Y la respuesta de eso es que son 160 mil millones de dólares que ya se han gastado y que están llegando, o sea, salen, pero se regresan al complejo militar estadounidense que tiene que fabricar esas armas, que tiene que darle entrenamiento, o sea, todo ese dinero viene para un sector muy rico de Estados Unidos que financia muchos de estos políticos que vemos ahora o sea, en la Casa Blanca, en el Departamento de Defensa. Y mientras tanto tenemos al señor Zelensky, que anunció en el día de hoy que va a volver, que va a regresar a conversar con Kamala y con Biden para contarle su plan. Y yo, que como digo, insisto en que soy muy mal pensada, porque llevo mucho tiempo viendo esto desde la entrada en Ucrania hace tiempo, me pregunto exactamente eso, ¿quién va a tomar la decisión de si siguen ayudando a Biden, a Zelensky o no lo ayudan? Porque son no solamente ese baile de millones de dólares, sino que además es la primera vez en la historia de una guerra donde no existe ni siquiera una vía diplomática. Nadie nos habla ni siquiera de una posible solución pacífica a través de la diplomacia. No. Aquí mientras le sigan dando al señor Zelensky dinero, pues sigamos tirando bombas, que aquí no pasa absolutamente nada. Pero ¿dónde está la concreción o la posibilidad de que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo a través de la diplomacia al menos? Eso no se ve, no existe ahora mismo. Yo creo que están enfocados en las elecciones en noviembre. Yo creo que lo que pasa en noviembre va a ser definitivo para ese conflicto, o si se mantiene o si se termina. O sea, el expresidente Trump dijo que la terminaría muy rápido esa guerra. La administración Biden-Harris lo que ha venido es financiando y va a seguir financiando más este conflicto, y Zelensky viene a eso, a asegurar que ese flujo de dinero siga yendo, pero no hay una estrategia, no hay una estrategia de salida, no hay un plan de cómo va a salir, ni cuál es el futuro de Ucrania. Entonces, porque tenemos un escenario más preocupante aún, es lo que acabas de mencionar, de que no sabemos cuál es la estrategia, cuál es el end goal de esa guerra, pero lo más preocupante es que esa gente no va a tener ni tiene cómo ganarle esa guerra a Rusia. O sea, y Rusia no ha realmente atacado a Ucrania ni con el 10% de su capacidad. Entonces, donde realmente Rusia quisiera liquidar a Ucrania, ya lo hubiera hecho hace rato. Entonces, no hay realmente una agenda real, y lo que estamos es gastando dinero sin tener una estrategia real. Entonces, ¿cuál es el miedo que hay? Que llegue un personaje como Trump,
que llegue a negociar, a acabar con ese conflicto, y ese es el verdadero problema de fondo. No es un tema de políticas, es un tema de dinero, y ven a Trump como una amenaza para ese posible financiamiento de esa guerra. Claro, Porque Trump en su momento, lo que Trump ha hecho, o lo que hizo en su momento, es aplicar la doctrina Reagan, que es tú vas a negociar de una posición de fuerza. Total. O sea, entonces, cuando él estaba en el poder, no hubo la guerra, o sea, Ucrania no hubo invasión. Corea del Norte no tiró un misil. China lo tenía bajo raya. ¿Por qué? Porque él negociaba desde un punto de vista de fuerza. Es como esa reunión que tuvo con el talibán antes de Afganistán, en la cual él le dijo, cuando le dijo, bueno, nosotros nos vamos a retirar, pero que no se le toque un pelo a un soldado norteamericano. Y entonces le pasó la fotografía de la casa y la familia del líder talibán. Y se paró y se fue, como quien dice. Sí, le digo, aquí le va a usted. O sea, si usted toca a un soldado americano, quiero que sepa que esta es su casa y es donde su familia. Demás. ¿Qué piensa usted de lo que estamos hablando? El número de teléfono para que usted llame y dé su opinión, 786-254-5052. Llámenos.